Pues saludos a todos. Habla Guillermo Gardner de mi casa en Gringolandia y estoy recontra contento de estar con ustedes hoy día. Esto ha sido una semana maravillosa. He estado en un campamento muy lujoso entrenando a misioneros. Había como 125 de nosotros. Eso incluye a niños. Puedes ver por Facebook quizás las fotos de esto. Y hoy día estamos preparando para tener un día muy especial mañana con la llegada de un hombre que toca el piano y es clásico, muy famoso. Y estamos usando esto para invitar visitantes de todos lados de la ciudad y estamos tratando de alcanzar a los judíos que viven por acá, porque este es un judío que ha aceptado a Cristo Jesús. Entonces, es un privilegio para mí estar con ustedes, un honor, y quisiera haber podido hacerlo en la tarde como deseaba, pero siendo que es video, entonces lo estoy haciendo ahora para que lo vean más tarde. Y espero que sea de bendición. En vez de predicar, debemos obedecer el mandamiento de Dios. Debemos cumplir con lo que Cristo quiere de nosotros. Y en vez de predicar tanto, quisiera tomar tiempo para instruir un poquito, solamente como si fuera una lección para misioneros. Entonces, si está bien, voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, al libro de Efesios. Y voy a hablarles del hecho que nuestras iglesias deben ser iglesias que estén entrenando y preparando hermanos y hermanas para la obra de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es muy clara. En Efesios 4, 11 a 16, la Biblia dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En ese versículo, Dios da a la iglesia personas que tienen habilidades, dones espirituales para ayudar en la obra de Dios. Él nos da misioneros, Él nos da pastores, maestros, Él nos da gente para hacer la obra de nuestro Dios. Versículo 12 nos explica el propósito. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de madurar a los santos, a fin de ayudar a los santos a llegar a ser todo lo que pueden ser para el Señor Jesucristo. ¿Y para qué estamos perfeccionando a santos? Dice la Biblia en Mateo capítulo 28 y versículo siguiente dice, id y haced discípulos. Pero versículo 20 dice, enseñándoles que obedecen, que cumplen todas esas cosas. En otras palabras, es mucho más que evangelizar, es mucho más que bautizar, es que hay que tener una iglesia. Y en la iglesia hay que tener el propósito de perfeccionar a los santos, de enseñarles todo lo que Dios nos ha dado para hacer con nuestras vidas. Y eso es el propósito de todo. Perfeccionar para la obra. Mi trabajo es perfeccionar a ellos para que ellos hagan la obra. Mi obra es hacerles a ellos trabajar. Mi obra es ayudar a cada uno a descubrir quién es y cómo Dios les puede usar para la obra. Nadie quiere ser espectador. Nadie quiere estar sentado ahí. Todo el mundo quiere estar en la obra. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para hacer crecer espiritualmente, numéricamente, en cada manera, el cuerpo de Cristo Jesús. Y dice versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, enseñamos hasta que todos lleguen a una unidad de fe, están entendiendo lo que es la Biblia, entendiendo cómo se aplica, entendiendo cómo vivir la Biblia. Ellos llegan a conocer profundamente a Cristo, el Hijo de Dios, llegan a ser hombres y mujeres perfectos,
maduros, haciendo todo lo que deben, hasta que lleguen a ser lo que es la plenitud de Cristo, lo que Él quiere que sean. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ellos deben llegar a ser tan maduros en la fe y en seguir a Cristo Jesús que no están corriendo de poste a poste, de polo a polo, de un lado a otro lado, tratando de buscar lo que es verdad, no es verdad. Entonces hay que estar ellos creciendo. Versículo 15 dice, siguiendo la verdad en amor. Entonces buscamos el amor, buscamos verdad, pero en amor, y crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Entonces crecemos en Cristo Jesús, en todo lo que es Cristo, estamos creciendo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo es la iglesia. Y una iglesia es una iglesia local, el tuyo, donde estás pastoreando. Entonces no estamos hablando de una cosa ahí en las nubes, una cosa invisible. Estamos hablando de una iglesia porque están ayudando mutuamente, se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, están trabajando juntos y entonces van a ir creciendo y edificándose en el amor. Entonces, la idea es que el pastor y la iglesia y todos estén con la meta de llevar el evangelio a todos lados del mundo. Id y hacer discípulos. Id y predicar a cada criatura. Como mi Padre me ha enviado a mí, les envío a ustedes. Entonces, quisiera decirles que debemos seguir el ejemplo de Jesús. Es el mejor pastor que jamás ha existido. Es el mejor que hay, y él entrenaba a personas para hacer la obra. Él junta a unas personas y les enseña, les madura para que ellos puedan hacer la obra de Cristo Jesús. En sí, su iglesia no era tan grande, no era la capacidad de su auditorio, no era la cantidad de personas que tenía, es que les enseñaba cómo hacer la obra. Y ellos en vez de solamente sentarse a escuchar al hombre, todos estuvieron aprendiendo la palabra de Dios y cómo hacer la obra. Era una obra práctica. Entonces, cuando él muere y está sepultado y resucita, entonces deja en Jerusalén solo 120 hermanos después de 3 años y medio. Y entonces, pero estos ya son discipulados, ya son maduros y ya van a ir llevando el evangelio a todos lados del mundo. Entonces, la prioridad de nuestro ministerio debe ser entrenar líderes. Hay que estar entrenando líderes. Nosotros debemos estar entrenando siervos de Cristo, embajadores de Cristo, personas que pueden ir al vecindario y al otro lado del mundo. Y ellos deben estar aprendiendo cómo diezmar, cómo asistir fielmente, cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo ganar gente para Cristo, cómo vivir una vida santa. Todo eso está pasando. Por eso hace años yo hice un triángulo y abajo puse ser, y la base de toda la vida cristiana es cómo es uno, el ser. La persona que él es en privado, el ser. Entonces, en esto, no sé quién es el ministerio privado, es el carácter, es la identidad en Cristo, es que ha aceptado a Cristo o no ha aceptado a Cristo, es que está creyendo en Cristo o no está creyendo en Cristo. Entonces, esa es la persona de acá abajo, y es todo lo que puedo hacer para ayudarle a crecer y madurar en Cristo. Entonces, después de esto, llega a ser el hacer. Y el hacer se basa en quién es. No hacemos para ser, pero hacemos porque somos. Entonces, el hacer es nuestro ministerio personal, es quienes somos.
es que es quién soy con maquillaje. Hace un ratito yo me levanté de la cama y ustedes no me van a ver así. Fui al baño, me he bañado, me he duchado, me he limpiado la cara, he cepillado los dientes, me he puesto ropa. Entonces, pero lo que hago está basado en quién soy. Muchos creyentes están cayendo en el pecado, volviendo al mundo, porque no son creyentes de verdad. Y muchas veces como pastores predicamos más acerca de lo que uno debe hacer o no debe hacer en vez de quién es. Honestamente es imposible entrenar a un puerco, un chancho, un marrano para ser una oveja. Entonces necesitamos predicar el evangelio y discipularles y ayudarles a ver 100% seguro que Cristo les ha transformado, les ha dado vida nueva. Entonces cuando pueden hacer lo que Cristo quiere que hagan. Entonces encima de eso es servir. Entonces ya ese puesto, ministerio público, como se conoce. Yo me conozco como pastor, como misionero, como predicador de la Biblia. Otros son maestros, diáconos o lo que sea. Entonces nosotros debemos ayudarles a tener una obra, un ministerio para el Señor Jesucristo, lo que hacen en el servicio del Señor. Pero en mi triángulo, para cada creyente, la parte de acá más arriba es la prioridad, entrenar líderes. Entrenar es la prioridad. Es lo que hizo Jesús. Es lo que deben estar haciendo ustedes como pastores. Cada maestro de la escuela dominical debe estar discipulando y entrenando a otro para ser maestro. Cada ujier o acomodador o lo que le llaman debe estar discipulando a otro. Entonces, cada ganador de almas, cada uno que diezma debe estar enseñando. Entonces entrenamos, dejamos otras personas que pueden hacer lo que yo hago. ¿Por qué? Porque la meta debe ser producir gente madura que pueden producir, gente que pueden hacer algo para la obra de Dios. Quedamos con iglesias débiles, iglesias que no pueden hacer lo que deben, porque no estamos enseñando, no estamos discipulando, no estamos preparando y enseñando. Entonces, si no discipulamos, si no entrenamos, estamos condenando a nuestra iglesia a la muerte. Va a morir, porque hay que reemplazarnos. Ya tengo casi 70 años. Pronto no estaré acá en el ministerio, no estaré en el mundo para servir a Cristo. Necesitamos gente aprendiendo. Necesitamos una iglesia llena de jóvenes y niños y parejas nuevas, recién casados, para que la iglesia siempre esté creciendo. No podemos iniciar otras iglesias y entonces porque estamos tan preocupados de perder lo poco que tenemos y la obra está estancando y no estamos yendo adelante. Hay que recordar que se contagia más que se enseña. Debe estar en tu corazón tan animado de las cosas de Dios que otros estén queriendo lo que tienes, lo que estás haciendo. Es interesante que los hombres de Dios que logran algo con sus vidas, lo hacen multiplicándose, reproduciéndose. Entonces, Betty y yo nos casamos hace 47 años casi, y habíamos 2, y entonces 4 hijos, éramos 6, y entonces 4 hijos políticos, y somos 10. Ya hay 21 nietos, entonces somos 31 y nuestro nieto está por casarse, 32, y entonces cuando tiene hijo, más y más. Entonces hay que multiplicarse, hay que compartir lo que tú tienes con otro para que haga lo mismo que estamos haciendo. Si la iglesia va a crecer, será más, por ser más que solo mi vida espiritual, solo mi predicación y mi ministerio, tengo que enseñar a otros. Hay que obedecer el mandamiento de Dios. La Biblia dice en 2 de Timoteo 2:1, dice, tú pues, hijo mío,
esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 2. Eso es casi el lema de mi ministerio. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo, Timoteo, otros que pueden enseñar a otros. Hay una cadena, todo el mundo está tratando de entrenar a otra persona. Entonces, claramente vemos cómo hacer la obra en la Biblia. Número 1 es que cada creyente, especialmente el pastor, debe tener hijos. Pablo se refiere a Timoteo como su hijo. En 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 1, él dice, tú pues, hijo mío. Bueno, no es su hijo espiritualmente. Y honestamente ni le ganó para Cristo. Es una persona en quien él invirtió su vida, su ministerio, todo lo que tenía para hacer la obra. El versículo dice, encarga, significa comprometer algo, poner adelante, explicar, depositar, confiar, entregar. Entonces yo debo tener la Biblia, yo debo ir, acá está la palabra de Dios y lo voy a entregar y vas a ponerlo en las manos de otros. Muchos pastores tienen un problema confiando la obra a su gente. Están muy celosos, envidiosos y protegiosos de lo que tienen, pero tenemos que arriesgarnos y entregarlo a otros. Ellos creen que ellos pueden, pero la gente no puede. Pero no es verdad, porque debemos estar enseñando a otros. Debemos revisar lo que vemos en la Biblia y los hombres de Dios y cómo ellos hicieron la obra de Dios. Piensa en Moisés y Josué. Moisés va a escribir 5 libros de la Biblia. Josué va a tomar el ministerio más adelante para cumplir todo lo que Dios ha dicho a Moisés. Piensa en Elí y Samuel. Piensa en Elías y Eliseo. Elías, Eliseo y los hijos de los profetas tenían. Piensa en Jesús y los 12. Piensa en Pablo, Timoteo y Tito. Algunos piensan que cuando Pablo entraba en una ciudad, entró con hasta 40 personas con él, haciendo la obra de nuestro Dios. En otras palabras, entrena un ejército. Tú eres el capitán del evangelismo mundial. Llévalo a todo lado. Todos tuvieron hombres que sirvieron con ellos, viajando, aprendiendo a hacer la obra. Para ir un poquito más profundo, vamos con la vida de Pablo. Nunca estaba solo, Pablo. Considera conmigo, 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia. No está solo. 2 Corintios 1:1. Pablo, el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Los hermanos que están con él. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo. Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. 1 de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo. 2 de Tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo. Filemón 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al hermano. ¿Entiende lo que está pasando? Todo el tiempo Pablo está con gente que está entrenando, y hasta 40 quizás. En 8 de los 13 o 14 libros que Pablo escribió, otros están incluidos en enviar la carta, no solamente los nombres que he mencionado. Pablo habla de Timoteo por nombre por lo menos 17 veces en sus cartas. Pablo considera a Timoteo como su hijo y conoce muy bien a su familia.
En 2 de Timoteo 1 a 5, dice a Timoteo, amado hijo. Y habla diciendo más allá en el versículo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Entonces dice, habitó primero en tu abuela y en tu madre Eunice. Les conoció. Muy raro que no están juntos. Hechos 16, 1 a 4 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Y dice la Biblia, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole. Entonces, siempre estaba entrenando a otras personas para hacer la obra. Pastor, tenemos que tener en mente que vamos a entrenar a otras personas para hacer la obra de Cristo Jesús. Cuando se separan es solo para hacer la obra. Entonces andan juntos, pegados el uno al otro. Pero dice en Hechos 19, 22, enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Y él se quedó. Entonces, él está andando, hay 3 de ellos y él envía 2 para hacer la obra. Él siempre está juntando un equipo y siempre está enseñando. Dice la Biblia, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 16, os he enviado a Timoteo, mi hijo amado, fiel en el Señor. ¿Están juntos? Envía. La palabra enviar significa dar órdenes de ir a un sitio asignado. Entonces dice, yo le estoy enviando para hacer la obra. En Romanos 16 y versículo 21, Pablo había trabajado con Timoteo tanto que se llama su colaborador. Dice, Romanos 16, 21, os saludan Timoteo, mi colaborador. Y entonces empieza a mencionar Lucio, Jasón, Sosípater y sus parientes. En 1 Corintios capítulo 16 y versículos 10 y 11, él dice, Timoteo hace la obra como yo, así como yo. Timoteo había aprendido cómo hacerlo. En 1 Corintios 4, 17, Timoteo, que es mi hijo amado, él siempre está con él. Invierta tu vida, tu ministerio y todo lo que conoces en las vidas de otras personas. Él dice a Timoteo, ninguno tenga en poca tu juventud. 1 de Timoteo 4, 12. 1 de Pedro 2, 21. Para esto fueses llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Pablo estaba dando ejemplo. Ellos estaban contagiándose con el fervor y la fe y la pasión y la obra de Pablo, y ellos salieron como él, siguiendo su ejemplo y siendo como él. Pastor, profesor de escuela dominical, cada persona en todos los ministerios que tenemos, hay que hacer esto con tu gente. Revisamos lo que Pablo y otros predicaron y enseñaron. Porque yo pienso que se congelan un poquito cuando les digo que hay que decirles que deben imitarte. Dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses 3, 7, dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Imitarnos. ¡Qué palabra! Versículo 9 dice, daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Pablo quería que la gente le imitara. Haz lo que hago yo. ¿Ves cómo yo trato a mi esposa? Como el pastor de esa iglesia, trata a tu esposa así. ¿Ves cómo disciplino a mis hijos? Haz lo mismo. ¿Ves cómo discipulo? Haz lo mismo. ¿Ves cómo diezmo? Haz lo mismo. Imítame. Hebreos 13, 7, la Biblia dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta imitad su fe. Imitad.
Hebreos capítulo 6 y versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia hereden las promesas. Por eso necesitamos estar juntos. Por eso he odiado el COVID, porque hermanos deben estar juntos en la iglesia, obedeciendo a Dios, andando hombro a hombro con otros, aprendiendo cómo vivir la vida, viendo ejemplos y siguiéndoles. Pablo quería que le imitara. En 1 Corintios 4:16, por tanto os ruego que me imitéis. Está en la Biblia en todo lado. En 1 Corintios 11:1, por tanto os ruego que me imitéis. En 1 Tesalonicenses 1:6 y 7 dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Pero Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vemos que imitar es la forma de hacer la vida. El Padre y el Hijo son casi iguales. En 1 Tesalonicenses 2:14 dice, hasta que iglesias imitaron a otras iglesias, dice 2:14, porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios. Tercera de Juan 1:11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Solo medita en lo que significa esa palabra y ajusta tu vida a esta verdad. Hermanos, por favor, no queremos decirlo. No, hermano, no me vas a imitar a mí. Imita a Cristo. Imítame a mí como cuando sigo a Cristo. Muchas veces no lo hago. No, hermano. Arregla tu vida para que tú puedas tener influencia y puedas ser imitado por otros hermanos. ¿Cuál es el plan entonces? El plan es que vamos a compartir vida con otras personas. Vamos a pasar tiempo juntos. Vamos a estar en la obra juntos. Vamos a amarlos como si fueran nuestros hijos. Amarlos de verdad. No como forma de ganancia, entrada en la iglesia. No como miembros o números que puedo jactar, pero como familia. Trátales como familia. Anímales. Es vida sobre vida. Es una vida en contacto con otra vida. Es hacer vida juntos en seguir a Cristo Jesús. No estés contento hasta que tienes un sucesor. Alguien que te va a seguir en la obra. Yo sé que en unos quién sabe cuánto tiempo voy a tener que dejar el ministerio por la edad. Entonces yo he preparado a alguien para el colegio, el seminario, alguien para la misión, alguien para la iglesia, y estoy preparando más que uno porque la obra tiene que seguir adelante. El plan no funciona si te crees ser el hombre grande de Dios, el ungido. Si tú tienes una idea que yo soy y nadie más puede, no vas a poder hacer esto. Tienes que ser alguien a quien pueden imitar. Si estás viviendo a medias o es flojo, no lees la Biblia, no puedes hacerlo. Ese plan causa celos y envidias, pero Jesús trató a la gente en diferentes maneras. Cada vez que digo esto, la gente dice, no puedo tener favoritos. Y digo, lee la Biblia. O sea, tenemos a la multitud, tenemos a los 70 que andaban con Cristo, tenemos a los 12, tenemos a los 3 y tenemos a Juan. Juan es el discípulo amado. Y tenemos, mira, van al huerto para orar antes del funeral. Llegando ahí al huerto para orar, los 11 entran con Jesús y él dice a 8, quédense acá, y lleva a 3 más allá. Eso debe haber causado envidia. Pero es la vida, así es, hay que hacer lo que debes hacer.
Discipular no es mandar, pero ser un siervo. Cuando estás discipulando, estás ayudando, estás sirviendo, estás ahí para ellos. En 1 Corintios capítulo 9 y versículo 19, Pablo dice, me he hecho siervo de todos. Entonces, no estoy entrando en nada de esto para tener poder, para ganar influencia, para ser alguien, pero para servir, para ayudar. Alguien grande y famoso en el pasado dijo, prefiero enseñar a 10 hombres cómo hacer la obra, en vez de hacer la obra de 10 hombres. Porque estamos haciendo todo y no estamos enseñando y entrenando a otros. No debo estar haciendo todas las cosas. Es por eso que entreno a todo el mundo. Parece que la razón que muchos no entrenan es que quieren sufrir y quejar para tener la simpatía de la gente. A veces es, ay, pobre, ay de mí. Yo hago todo en esta iglesia, no hay nadie que trabaja como yo. Entonces, en vez de eso, debes estar enseñando y entrenando a personas. Tú eres el entrenador, no el jugador. Nadie va a aprender si no le compartes la pelota. Déjale tocar la pelota. Aprende a delegar el ministerio. Hermanos, ¿cómo vamos a cumplir y obedecer el mandamiento de Dios si no entrenamos a otras personas? Yo no puedo hacer mucho, pero yo puedo enviar gente para hacerlo en otro lado. Y yo puedo ayudar a otras personas a llevar el evangelio. Mi iglesia debe ser todo un ejército, una fuerza para Dios. En mi zona, en la zona cerca y en el otro lado del mundo, todo el mundo debe estar escuchando de Cristo Jesús. Me tocaba hablarles de obedecer el mandamiento de Dios. Y el mandamiento de Dios es llevar el evangelio a todos lados del mundo. Y la mejor manera que sé de hacer esto es entrenando gente para hacer la obra. Cada iglesia debe estar preparando gente. Misioneros, pastores, profesores de escuela dominical, diáconos, nacen en la iglesia local y de ahí van a hacer la obra. Nacen enseñados para hacer la obra. En la iglesia donde estoy pastoreando ahora, antes que llegué yo, los hermanos ganaron a alguien para Cristo. Y este joven Miguel aceptó a Cristo Jesús. Yo llegué y ahí estaba. No di tanta importancia a esto. Estaban tratando de ganar almas. Ese chico fue discipulado en nuestra iglesia, bautizado en nuestra iglesia, estudió en nuestro seminario acá en nuestra iglesia, llegó a ser el pastor de hispanos en nuestra iglesia y en estos días está sirviendo a Dios en Colombia como misionero. Nació acá, creció acá, se bautizó acá, se discipuló acá, se entrenó acá y está haciendo la obra. Dios está llamando a tu iglesia para hacer lo mismo. Hermanos, es una carga recontra pesado, pero da tu vida para preparar a otros. No vives para hoy, pero vive para Cristo y para la eternidad. Ha sido para mí un privilegio muy grande poder estar con ustedes. Ustedes son recontra especiales, quisiera poder estar en persona. A mí no me gusta tanto esto de video. Cuando pudiera compartir con ustedes, darles la mano, un abrazo. Entonces, apúrense para volver a sus iglesias cuando puedan y hagamos la obra. Cristo viene pronto.